Buenas tardes a todos. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero. Bien. Hoy vamos a avanzar el primer tema. Yo voy a abrir un pizarrón, ¿no? Y vamos a anotar qué tema es el que vamos a avanzar. ¿Ok? ¿Se ve? Sí, se ve. Sí, se ve, ingeniero. Muy bien. Me alegra que se vea. Bien. Hoy vamos a ver el tema denominado exploración del subsuelo. ¿Ok? Este tema es demasiado importante porque de acuerdo a las metodologías que podamos obtener de esta temática, es como nosotros vamos a poder llegar a encontrar, tanto en el laboratorio como en el campo, los datos de suelo que necesitemos para resolver cualquier cálculo. El tema se llama exploración del subsuelo. Y vamos a empezar
con las investigaciones exploratorias. ¿Okay? Antes de planificar o emprender cualquier obra de ingeniería, ya sea esta de limitadas proporciones o de gran envergadura, se deben conocer las características y propiedades del suelo en el cual apoyará. Para ello se debe organizar un plan de exploración que depende de la magnitud de la obra a realizar y de la naturaleza del suelo involucrado en el tema. Entre los métodos de reconocimiento vamos a notar el reconocimiento de la superficie y la exploración del subsuelo. Bien. Vamos a colocar eso. ¿Okay? Y aquí a un ladito vamos a poner ¿qué fecha es hoy día? 22. 22 de agosto, de abril 04 del 2022. ¿Okay? Esto lo vamos a colocar ahí. De todas maneras, ustedes al final del curso van a tener todo lo que nosotros vamos anotando, las cosas de interés que vamos anotando. ¿De acuerdo? Bien. Los métodos superficiales de reconocimiento aportan solo datos de la capa superior del suelo y cierta información aproximada de las probables características del subsuelo, por lo cual resultan solo un complemento a la investigación global que se debe llevar a cabo. Para ello, es aconsejable planear de un modo racional. Un momentito, por favor, ya. ¿Aló? Ingeniero, ¿cómo está usted? No sé escucharlo. Entonces, para ello es aconsejable planear de un modo racional el reconocimiento de todas las propiedades de los diferentes estratos del subsuelo. Si bien esta investigación resulta en general más lenta y costosa que la anterior, vamos a notar eso, que es importante. Ahí va.
En el presente tema se analizan y se discuten estos procedimientos y los métodos y técnicas más aconsejables a emplear en cada caso. Por ejemplo, cuando se proyecta una gran presa, se justifica un método más exhaustivo de reconocimiento del subsuelo que para una sencilla vivienda unifamiliar. Si bien debe recordarse que siempre conviene realizar una exploración adecuada que permita asegurar la estabilidad de las construcciones durante su vida útil, así como el buen funcionamiento de sus instalaciones. Bueno, también esto está interesante. Vamos a copiar. Ahí vamos a colocar. Y vamos a leer un parrafito más, ¿ya? Resulta una indiscutible verdad que el comportamiento de una estructura nunca puede superar el del suelo sobre el cual apoya. Ni ningún edificio puede quedar exento de daños estructurales si lo sustenta un suelo débil, compresible o expansivo. Por ello, siempre se debe tomar las debidas precauciones para evitar los daños que estas causas originan. Vamos a anotarlo este parrafito, que es interesante. Vamos a colocarlo ahí. Bien. Vamos a seguir un poquito más. Si se conocen con exactitud las propiedades de un suelo de fundación, los resultados beneficiarán siempre la economía y racionalidad de un proyecto. Por el contrario, construir sin conocer a cabalidad las condiciones del suelo y el subsuelo resulta un falso ahorro que conlleva a gastos adicionales posteriores para reparar los daños ocasionados por este error. En ciertos casos, estas reparaciones exigen la colocación de nuevas bases. ¿Aló? Mita, te llamo otro día, estoy pasando clase ya. En ciertos casos, estas reparaciones exigen la colocación de nuevas bases, exploraciones del subsuelo adicionales, etc. Sin mencionar las implicaciones legales que pueden acarrear y el tiempo que se pierde en todo este proceso de reparación y ajuste. Bueno, también esto es bastante interesante. Vamos a colocarlo a su sitio. Muy bien. Sigamos. Como usualmente la exploración del subsuelo no supera el 1% aproximadamente del costo total de la obra, en ningún caso se justifica su omisión.
debe recordarse que las condiciones del suelo pueden variar considerablemente en unos pocos metros y en cualquier dirección que se considera. Por lo cual, no basta con la observación detallada de los edificios vecinos al lugar, ya que ello no es garantía de un buen comportamiento del suelo, ni aún para las edificaciones de reducidas dimensiones. A esto quería llegar. Y aquí vamos a copiar esto y vamos a hablar de la temática. Bien. Miren ustedes lo que se habla o lo que se dice nos está induciendo de que toda edificación, por más pequeña que sea, se justifica el de realizar las investigaciones al subsuelo. ¿Qué significa esto? Significa de que cuando algo se tiene que construir, se lo debe hacer siguiendo todas las recomendaciones de la ingeniería geotécnica. ¿Y por qué esto? Porque la ingeniería geotécnica es prácticamente la que investiga la calidad del suelo. Y de acuerdo a estas investigaciones, nosotros vamos a poder diseñar las bases de sustento de las edificaciones. ¿Qué es lo que está sucediendo en la actualidad? Sucede que esto es lo mismo que cuando ustedes van al médico. Llegan con un fuerte dolor de estómago y el médico le dice, bueno, tómese esta pildorita y va a ir usted, señor, a un laboratorio clínico, por supuesto, y me va a hacer este examen de sangre, este examen de orina y este examen de ese. Y lo manda al paciente. De allá vuelve él con los papeles y el médico ve qué es lo que tiene y con certeza y seguridad de que lo va a curar. ¿Por qué? Porque ya del laboratorio le están diciendo los daños que tiene el señor. Hay otra clase también de, estoy comparando al médico con el ingeniero. Hay otra clase de médicos también que llega el paciente con sus problemas serios, lo revisa, lo toca y le da la receta y vaya a comprar a la farmacia y con eso, señor, está usted curado. ¿Quién tenía la razón? ¿El que receta sin conocer la situación interna del paciente o el que receta conociendo lo que tiene internamente el paciente? Nadie contesta. El que receta con el análisis del paciente. El que receta con el análisis del paciente. Muy bien. El otro le puede acertar o le puede fallar también, ¿no? Eso es algo que nosotros
debemos pensar también cuando vamos a iniciar una obra de ingeniería. Por más pequeña que sea, ustedes como ingenieros tienen que proceder a hacer las investigaciones del subsuelo porque es una normativa. Porque si no se hacen las investigaciones del suelo donde se va a construir y nosotros vemos ahí, o sea, comparamos también, se puede decir, mira, este edificio está vecinito a nosotros, a ver, pidámosle prestado sus papeles, algunos acceden, les entregan. Otros dicen, no, yo voy a tomar aquí tanto de la calidad del suelo, de la resistencia del suelo, y con eso vamos a calcular. No vamos a gastar nuestra plata porque no justifica. No. No está bien eso. Lo que tiene que hacer el buen ingeniero es hacer su planificación de la exploración del subsuelo en el lugar donde se va a construir. Y de acuerdo a normativa, el gasto en esas investigaciones es menor al 1% de la inversión que se va a realizar. Y vamos a poner aquí un ejemplo de que vamos a construir una obra que tiene un costo de $2 millones. ¿Sí? Costo de $2 millones. Y miren ustedes, ¿quién me calcula el 1% de esto? ¿Mm? El 1% de esta inversión, ¿cuánto es? 20.000. $20.000. Igual a 20.000. 200.000. ¿Ah? El 10% serían 200.000, el 1% de 20.000, ¿no? Sí, está bien. $20.000. ¿Eh? Bien, miren ustedes. Estos $20.000 me van a mí a ahorrar todos los problemas que yo pueda tener una vez terminado el diseño del edificio. Es decir, no los voy a invertir los $20.000, lo voy a construir con papeles prestados, con mi experiencia en ingeniería y lo voy a hacer el edificio. Y resulta que pasado el tiempo empiezan a haber problemas con la edificación, que se están habiendo fisuras por un lado, por otro lado tengo roturas en todo lo que son los servicios de agua, alcantarillado, y bueno, empiezan a haber líos. Más allá estoy notando de que hay asentamiento y voy a empezar a hacer las reparaciones porque si no las hago, voy a perder los 2 millones de inversión. Y empiezo a meter plata y resulta ser de que para solucionar los problemas que tengo, que los debí solucionar con $20.000 al inicio, ahora voy a invertir 500.000. Quiere decir que no invertir los $20.000 fue un falso ahorro. ¿Y qué significa eso? De que esto se simplifica de esta manera. La obra está constituida por el 1% en investigaciones y por el 99%
en la inversión. ¿Okay? ¿Qué significa eso? De que yo con un 1%, con este 1%, estoy garantizando el 99% de mi inversión que estoy haciendo. Y no que por ahorrarme $20,000 voy a tener que invertir el 25% más de lo que invertí para solucionar mis problemas. Ese es el gran ejemplo que se tiene en la ingeniería, de que toda obra de ingeniería debe de partir de una investigación del subsuelo. No nos olvidemos, ojo, no nos olvidemos de que aquí no estamos hablando de problemas estructurales. Estamos hablando de geotecnia. Es decir, el comportamiento del suelo y aquella parte de la estructura que está en contacto directo con ella, que son las fundaciones, las zapatas, los pilotes, ya sea cualquier tipo de fundación que ustedes tengan. Ustedes son de suelo, no se asusten cuando yo hablo en estas características de cálculo de zapata, de cálculo de pilote. No, porque todavía no les toca a ustedes. Ustedes lo que van a aprender ahora es desde dónde se parte para poder calcular estos elementos estructurales. O sea, el suelo tiene una importancia en su investigación que no tiene costo. Lo que se pide para las investigaciones es una pequeña parte que me va a garantizar el cuerpo del problema. ¿Ok? ¿Queda claro esto? Sí, ingeniero. Una consultita. Lo que pasa es que hay muchos en el grupo de WhatsApp que dicen que están esperando en la sala de espera porque pensaron que la clase iba a comenzar a las 6:15. No sé si os podría admitir. La clase del día viernes empieza a las 16:45 y termina a las 18:15, ¿ya? Ustedes no se preocupen por esta situación, pero lo que pasa es que hay muchos alumnos, ¿no?, que entran a la hora que quieren, ¿ya? Y yo les voy a solicitar a ustedes, yo los voy a esperar hasta las 15. Ya, de ahí no molesten, porque no les voy a habilitar ya la sala, ¿ya? El problema, ingeniero, es que en la boleta de inscripción sale que es a las 16:15, en la misma boleta. No sé si hay un problema con la boleta, pero... 16:15, no. No, a las 18. A las 18. Pero eso es el martes, mija. Eso es el día martes. Eso es el martes. Otra materia, eso es suelo, otra cosa. Yo tengo clases el día martes con ustedes desde las 18:15 a las 19:45. Y el día viernes de 16:45 a 18:15. ¿Ya? Por ser la primera vez los voy a habilitar. Es que molesta esto porque uno está hablando y ustedes están pidiéndole a uno que los habilite. No estamos aquí en una sala, estamos en un... ya. Disculpe, ingeniero, yo me confundí de clase, debo disculpar. Bueno. Bien. Entonces, vemos de que esta materia es de mucha importancia. Entonces, aquí nosotros vamos a empezar a preparar, como se dice, nuestras armas para poder hacer aquellas investigaciones que verdaderamente nos interesan en la parte resistente del suelo. ¿Ya? Esta parte de la materia que estamos viendo nosotros, o sea, este tema está dentro de lo que es la resistencia de los suelos.
Bien, vamos a leer otra parte interesante. El tipo de exploración del subsuelo depende de varios factores, entre los cuales se pueden mencionar la magnitud del proyecto a realizar, el uso o destino del edificio, el tiempo previsto de su vida de servicio, etc. Cuando se habla de edificio, vamos a sobreentender de cualquier obra de ingeniería, ya sea esta carretera, ya sea presa de tierra, ya sea edificaciones de vivienda, ya sea cualquier otro tipo de edificaciones. Pero, ¿no? El tipo de exploración va a depender, en otra palabra, de la importancia de la obra, ¿ya? Es decir, que nosotros le vamos a dar una importancia porque lo que estamos haciendo puede conllevar a de que si existiese cualquier situación o desgracia, vamos a poder preservar, o la importancia que le vamos a dar es dentro de lo que son pérdidas de vida humana. Imagínense ustedes que hagamos nosotros una investigación del suelo. Por aquí pasó, como se dice, uña verde, y vamos a tener que construir una presa grandísima y no le demos la importancia necesaria. El día que falle esa presa de tierra o de hormigón o de lo que sea, se va a llevar pueblos que hay abajo de la presa, ¿no? Entonces, la situación es que la importancia que se le tiene que dar a los estudios son muy, muy, muy importantes y muy serios. Por lo general se deben cumplir las siguientes etapas. Dice, reconocimiento del lugar. Hay que ir a conocer. Y no solamente ir a mirarlo. Hay que ver qué es lo que tengo a mi alrededor. Si hay otras construcciones, el comportamiento de esas construcciones, qué pudo haber pasado en años anteriores. Hay que consultar con los vecinos. O sea, hay que hacer una montonera de investigaciones ahí cuando uno va a conocer, a reconocer el lugar, ¿no? Si hay algún problema de erosión, o si eso fue un vertedero de basura, o qué fábrica había anteriormente ahí, o qué había en ese terreno. O sea, hay que hacer las investigaciones. Por eso se dice reconocimiento del lugar. Hay que realizar también la planificación de los sondeos, es decir, ¿qué son los sondeos? Los sondeos son el hueco que tengo que hacer en la tierra para poder sacar muestras de allá adentro para llevarlo al laboratorio. Esos son los sondeos, es decir, tengo que hacer un hueco, ¿ya? Y de ese hueco extraer el material que yo tengo que llevar al laboratorio. En esa planificación de sondeo, más abajo viene la toma de muestras ya. Es decir, voy a tomar las muestras. Tengo que realizar pruebas de penetración. ¿Qué significan pruebas de penetración? Es una metodología que se hace en campo directamente, donde yo puedo investigar en campo, de acuerdo al número de golpe o de acuerdo a la penetración de un cono o de lo que sea, la resistencia del suelo. Tengo que ver también con los sondeos de localizar el agua subterránea, es decir, ¿a dónde está? ¿A qué nivel está el agua? ¿Me va a perjudicar en mi edificación o no? Tengo que ver toda esa situación. Puedo también hacer una exploración geofísica. Es decir, en vez de cavar hueco, bueno, voy a tender un sistema de cable con electrodos y voy a poder pasar energía eléctrica a través de los cables y de los electrodos, y voy a, de acuerdo a tablas y a tabulaciones, de acuerdo a los registros que se tengan, voy a ver qué tipo de suelo hay abajo. Y además tengo que hacer los registros de resultados, ¿no? Todas esas cuestiones nosotros tenemos que tomarlo en cuenta. Vamos a ir colocando esto donde le corresponde.
Bien. La información necesaria, dice, debe comprender usualmente los siguientes datos. Las características geológicas de los depósitos. ¿Qué significa eso? Características geológicas de los depósitos. Voy a remitirme a nuestra querida ciudad de Santa Cruz para podérselo explicar un poco esto. Santa Cruz de la Sierra, por supuesto, ¿no? La ciudad. En pleno desarrollo. Miren ustedes que se van levantando edificaciones día a día. Y cada día se va densificando más la aparición de edificios altos. Yo soy modelo 55, imagínense. Me acuerdo de la ciudad de Santa Cruz cuando tenía 5 años, 6 años, allá por el año 61, 62. Y después fui a la escuela, pasé mi primaria, ya de más o menos 12 años. Ya me daba cuenta lo que era la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. ¿Saben hasta dónde llegaba? Hasta el Cristo. Y por el otro lado era solamente el primer anillo. Y lo que había pegado al aeropuerto, el Trompillo, eran quintas, o sea, propiedades. ¿Ya? Y esto duró aproximadamente hasta el año 1973. De ahí para adelante, con las regalías del petróleo, se fueron haciendo inversiones en la ciudad, tanto en cuestión de agua potable, alcantarillado, y ya se fue pensando en la pavimentación de la ciudad, y así sucesivamente fueron llegando los recursos, y esta ciudad fue creciendo tanto, no tanto en el crecimiento de la ciudad, sino también en el crecimiento departamental con la agricultura, la ganadería, ¿no? Bueno, así ha sido nuestra historia. Pero también todo tiene su historia, ¿no? Así como una ciudad crece y se desarrolla, también ha habido un comportamiento en la creación de los suelos. ¿Por qué las ciudades antes se asentaban cerca de los ríos? ¿Alguien me puede decir eso? Porque para la sobrevivencia del hombre el agua es importante, un factor importante. Exactamente. Las ciudades se asentaban cerca de los ríos porque tenían el recurso agua, ¿no? Y miren ustedes que la ciudad donde viven está asentada a la orilla del río Piraí. ¿Sí, no? Y hay la historia nos dice de que nosotros, como territorio, pertenecemos a una cuenca pericratónica. Después les explico qué quiere decir esa palabra, que está conectada con toda la llanura chacoveniana. Es decir, la cuenca pericratónica quiere decir de que los suelos de que está conformado este territorio son suelos de origen sedimentario. Por eso, esas son las características geológicas de los depósitos. Todos los suelos donde se están levantando todas estas clases de edificaciones
pertenecen a las características geológicas de suelos sedimentarios. ¿Qué quiere decir sedimentario? Sedimentario quiere decir que esos suelos fueron transportados y dejados en el lugar. Es decir, todo suelo transportado es un suelo sedimentario, sea el transporte, el medio agua, el medio viento o a través de los glaciares. De los glaciares, si es que hubieron, qué sé yo, nadie lo sabe, pero nosotros tenemos todos los suelos donde estamos asentados, de los cuales nos estamos aprovechando, son suelos provenientes de un transporte de la desintegración de la roca, ¿ya? Porque los suelos son el producto de la desintegración de la roca, y esto a la vez, si se quedan al pie de la roca, se llaman suelos residuales. Pero si estos se movieron y se llevaron para otro sitio, son suelos sedimentarios. ¿Quién no ha visto un turbión en el río Piraí? ¿Ustedes han ido a ver el río Piraí cuando está de turbión? ¿Sí o no? Contéstenme. Sí, no lo he visto. ¿Qué color tiene el agua? ¿Qué color tiene el agua que pasa cuando está de turbión? Sucia. Café, ¿no? Sí. Quiere decir que viene transportando lodo. Y también transporta otros materiales más gruesos, como las arenas y las gravas. Fíjese la explotación que hay aquí cerca de la ciudad de Santa Cruz, están sacando mucho, lo llaman ripio, pero es una grava, que lo usan en la construcción. Esos son suelos transportados, son los que vienen de allá de la serranía, de la cordillera. Y cuando hay grandes inundaciones como la que hubo el año 83, el año 1983, que quizás ustedes no lo conocen porque no habían nacido, inundó toda la parte que estaba pegada al río, todo lo que se llamaba Equipetrol y algunos barrios más, ¿no? Aledaños. Lo hizo salir huyendo. Hubieron más de 100 muertos, ¿no? Detectados, ¿no? Más de 1000 personas desaparecidas y una montonera de infraestructura destrozada, ¿no? Entonces, ¿qué hizo el río en ese momento? Cuando se desbordó, depositó suelo. Y así ha ido formándose a través de los años. Esos son la información necesaria que nosotros debemos entenderla cuando hacemos el análisis de dónde vienen estos suelos. Estos suelos vienen de sedimento, de transporte. Cuando se habla de la profundidad y espesor de los estratos, cuando hay un evento de inundación o de depósito de materiales, lo hace por capas. O sea, esas capas se llaman estratos, es decir, esas capas pueden tener 1 metro, 2 metros, 3 metros, es decir, los espesores que tiene ese mismo material. ¿Ya? La composición de los suelos y roca, eso también está dentro del estudio, si es que estamos en un medio rocoso, ¿no? Pero como dice aquí, composición de los suelos, bueno, hay que ver de qué están compuestos los suelos, ¿ya? O la roca. Otro papel ahora. ¿Aló? ¿Sí? Lupe Mamani, apague su... Díganle a Lupita Mamani que apague su micrófono. Otra situación necesaria que nosotros debemos investigar, la profundidad y oscilación del nivel freático. Es decir, ustedes saben lo que es el nivel freático, o lo que es el agua freática. Bueno, el agua freática, cuando ustedes cavan un agujero, es la primera que aparece. ¿Ya? Es decir, es el nivel hasta donde puede ascender el agua de acuerdo a las presiones que existen en
dentro de lo que es el interior del suelo. Es decir, seguramente cerca del río Piraí, pues el nivel freático debe estar al nivel del agua que corre por la superficie del río, ¿no? Porque es un agua que se va entrando hacia adentro. Y hay otros tipos de agua que están más abajo, ¿ya? Que son aguas que pueden estar confinadas, que pueden venir desde la cordillera hasta el lugar donde estamos viviendo, porque son corrientes subterráneas que vienen por debajo. Pero a nosotros nos interesa el nivel freático porque este depende de las lluvias, ¿ya? Dependen por ejemplo, de las crecidas del río, ¿ya? Ese nivel que atrapa el agua, el suelo, y la mantiene por tiempo, y esa agua va bajando con respecto a al tiempo que deja de llover, bueno, ese es el nivel freático. Eso es importante porque cuando este nivel freático inunda las fundaciones o llega a las fundaciones y no la hemos tomado en cuenta, pues le quita una capacidad de soporte extremadamente grande. Otra de las cuestiones que debemos de investigar es la capacidad resistente y compresibilidad del suelo. ¿Ya? Eso es nosotros lo que vamos a investigar de aquí en adelante con esta materia, la capacidad resistente del suelo. Bueno, también su compresibilidad o su compactación que tiene el suelo, es decir, cómo está, digamos, el suelo, digamos, en ese depósito, si es duro, si es blando. Bueno, eso lo tenemos que investigar a través de los sondeos. La densidad del contenido de humedad y la porosidad, la posibilidad de expansiones y retracciones, la identificación de fallas potenciales. Miren, aquí hay una cosa que es muy importante cuando se habla de la posibilidad de expansiones y retracciones. Esto se da solamente para suelos finos, suelos cohesivos. Hay suelos cohesivos que son muy expansivos, es decir, levantan estructura. Y cuando se contraen, también hacen el problema de retraerse, es decir, de encogerse y de que algo que se apoye sobre ello baje conforme baja ese suelo. Y hay otra cosa muy importante aquí, la identificación de fallas potenciales. Bueno, este tema de las fallas, ¿no? Pueden darse, por ejemplo, donde hay laderas, ¿no? Donde hay algunos problemas volcánicos, que tenemos que identificar esas fallas porque nosotros tenemos que resolver ese problema antes de realizar la edificación. Fallas potenciales también pueden ser encontrar cavernas bajo los suelos. Esas son fallas potenciales. ¿No? Bien, vamos a otro temita que es importante más adelante, pero vamos a terminar con este primero. Dice, a continuación se analizarán los temas mencionados anteriormente en todos los casos para realizar una correcta investigación del subsuelo. Debe coordinarse el trabajo de ingenieros de suelo, obreros, técnicos, especialistas de laboratorio, etcétera, de modo de lograr la más amplia información a un costo aceptable y en el menor tiempo posible. Eso también lo vamos a poner ahí. Bien. Vamos a pasar a otra situación. O vamos a empezar a ver lo que es el reconocimiento del lugar, lo que es la planificación de los sondeos, la toma de muestras, las pruebas de penetración, localizaciones del agua subterránea, la exploración geofísica y registro de los resultados. ¿Ya? Vamos a ver lo que es el reconocimiento del lugar.
Eso lo tienen marcado acá arriba, ¿no? Reconocimiento del lugar. Y dice así. El reconocimiento del lugar donde se levantará una construcción involucra una amplia gama de información que permite obtener una idea general de las características del suelo en toda el área del terreno y sus alrededores. Esta etapa inicial de la investigación del suelo incluye la información geológica de la región, la actividad sísmica potencial, la inspección visual del lugar, la toma de fotografías aéreas, las observaciones de las construcciones existentes. Bueno, eso ya de cajón, ya sabemos qué es la información geológica, la actividad sísmica potencial. Bueno, eso hay que hacer las investigaciones, especialmente en Bolivia con San Calixto, ¿no? O ver alguna teoría, porque no tenemos ninguna norma nosotros sobre, ni tenemos, históricos deben haber, pero normativas para calcular estructuras antisísmicas no tenemos. Está saliendo una estructura, una normativa, pero todavía no es pública. La inspección visual del lugar, bueno, eso es la toma de fotografías aéreas, bueno, si es grande, caminos, presas de tierra, todo eso que tiene que haber este tema de la toma de fotografías y las observaciones de construcciones existentes. Eso ya lo hemos hablado anteriormente, ¿no? Ahí lo colocamos. Bien. Vamos a hacerle una línea hacia esto para que lo vamos manteniendo aproximadamente recto. Ahí. Ahí. Veamos otro temita. Aquí lo que yo le he hablado, seguramente lo voy a volver a repetir. Y dice así, información geológica de la región. La información que se logra reunir de estudios geológicos previos en la región puede resultar de invalorable ayuda en el caso de construcción de grandes presas, puentes o túneles. El propósito de este tipo de reconocimiento es determinar la naturaleza de los depósitos ubicados en la zona, la calidad del suelo predominante, la presencia de fallas geológicas visibles o potenciales, las cavernas subterráneas, las pasadas inundaciones, los minerales que predominan en el subsuelo y muchos otros datos de interés para los ingenieros y expertos. En base a los estudios geológicos acerca de los tipos de suelos y rocas que principalmente se encuentran en el sitio, los depósitos glaciales o lacustres, etcétera, los ingenieros de suelo pueden orientar acerca de los métodos más adecuados para explorar el subsuelo, antes de dar comienzo a los pertinentes trabajos de perforación o toma de muestras en el lugar. Para ello resulta siempre de gran ayuda el asesoramiento de los geólogos y la consulta de los mapas topográficos e hidrológicos que se dispongan. Eso lo está diciendo en una forma muy, pero muy general. Esto lo vamos a anotar. Ahí. Y vamos a escribirle un poquito.
Estamos llenando la pizarra. Bien. Sigamos. Actividad sísmica potencial. Veamos qué significa esto. La posibilidad de una actividad sísmica en la región resulta un factor decisivo en la elevación del tipo de edificación y de sus bases, así como de los materiales más idóneos según las estructuras y el destino de las obras. La zonificación sísmica corresponde a cada región, da por lo general una clara indicación acerca de la intensidad de la actividad sísmica de la zona, los niveles de diseño a utilizar, las aceleraciones máximas del terreno, los factores de magnificación y reducción de respuesta, los espectros de diseño y los respectivos coeficientes sísmicos de la región. Vamos a copiarlo todo esto, así rapidito. Bien. Imagínense ustedes con la calidad de suelo que nosotros tenemos en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, si estuviéramos sujetos a sismos que sean de consideración. No estamos libres porque estamos muy cerca de una falla muy importante, que es la falla de Mandella-Pecua, que muchos han hablado de ella. Y bueno, el tema es que, según investigadores, se dicen que los suelos de Santa Cruz son suelos que pueden entrar en licuefacción. Y cuando un suelo licua, no hay capacidad de soporte. Y todo se va al desastre. Veamos qué quiere decir. Vamos a grabar esto antes que lo perdamos. Archivo. Guardar. Vamos a poner en el escritorio. Y después le vamos a hacer una carpeta. Guardar. Veamos qué dice la inspección visual del lugar. La inspección visual del lugar aporta datos sobre la topografía, la vegetación existente, la erosión, el uso de destino que se le da a la tierra en el sitio, la presencia de médanos, taludes, zanjas, corrientes de agua, etc. Esto se está hablando en palabras generales. No vamos a pretender meter todo dentro de un terreno o de un lote que vamos a hacer un edificio. Bueno, vamos a ver lo que nos interesa y punto, ¿no? Pero todo esto se está refiriendo de que si yo voy a hacer una presa, que si voy a hacer un camino, bueno, tengo que ver todas estas cuestiones, ¿no? La importancia. Por otra parte, las canteras y barrancos exponen generalmente cierto perfil del subsuelo para su observación, así como los pozos cavados en el lugar permiten apreciar la altura del nivel freático del agua subterránea. Asimismo, las pasadas inundaciones pueden ser detectadas por las marcas que el nivel de las aguas deja en los árboles y construcciones. Cierto tipo de vegetación, por otra parte, así como la presencia de algunas clases de árboles orientan acerca de la existencia de agua en el lugar o bien de manantiales o filtraciones pasadas o presentes. Por ejemplo, los sauces crecen en zonas de mucha humedad y necesitan corrientes de agua superficiales, mientras que los pinos tienen raíces muy profundas y alcanzan grandes alturas en zonas de buen drenaje. Por el contrario, los cipreses solo dan
frondoso follaje en aguas estancadas. Bueno, estos son tipos de árboles que conocemos, ¿no? Conocemos los pinos, conocemos los sauces. Bueno, el ciprés yo no sé cuál será, pero son árboles que nacen donde hay aguas estancadas. Otra fuente idónea de información son los datos que pueden dar la gente del lugar acerca de erosiones y deslizamientos pasados, inundaciones o sequía, profundidad necesaria de excavación de pozos para obtener agua o con referencia a drenajes previamente realizados en el sitio, rellenos u otros procesos de mejoramiento del suelo, etc. También los vecinos pueden proporcionar antiguas fotografías del lugar para comparar con las condiciones actuales de las zonas y detectar los cambios ocurridos. De esta forma se puede predecir las posibles causas de la variación de las propiedades del suelo y prevenir sus efectos futuros. Bueno, vamos a anotar, vamos a copiar esto. Este primer temita es bien charlado. No hay ningún problema. ¿Sí? Es bueno tenerlo como historia. Bien. Toma de fotografías aéreas. Todo reconocimiento aéreo de la zona. Bueno, ahora ya no necesitamos esto porque ya tenemos el satélite, ¿no? Nos da la situación como querramos. Compramos ya la fotografía. Pero leámoslo como se hacía antes. Todo reconocimiento aéreo de la zona permite una mejor observación en conjunto. Para obtener datos topográficos, detalles sobre erosiones y cortes en los suelos, afloramientos de rocas, acumulaciones salinas, áreas pantanosas, límites entre diferentes clases de vegetación y zonas boscosas, caudales de agua y mucha otra información que puede resultar decisiva en la elección del lugar para ubicar una construcción, una autopista o un aeropuerto. Además, en zonas poco accesibles, la toma de fotografía aérea es el único medio posible de cubrir grandes áreas en un tiempo breve y en forma conjunta. Estas fotografías permiten luego armar mosaicos como mapas básicos de estudio para la investigación del suelo, la altura de las tomas. La altura de las tomas oscila entre los 20 a los 2000 metros, pero generalmente las fotos a baja altura y en línea recta, en forma secuencial, son las más útiles para posterior fotointerpretación con la ayuda de geólogos, agrónomos, topógrafos e hidrólogos. Las fotografías en blanco y negro marcan las diferencias de vegetación con los cambiantes tonos de grises y texturas, mientras que las infrarrojas o a color se usan para ampliar detalles y complementar información. Vamos a ponerlo esto también.